Hola, en este video estaremos hablando sobre el síndrome de la víctima narcisista. Somos el equipo número 3 que está conformado por Manilla Martínez Rosa María, Martínez Zamudio Mariana Carrache y Sánchez Hilero Diego. Expondremos los puntos importantes del trabajo final realizado para la materia de bioquímica estructural, que son los antecedentes, la introducción, la ansiedad del síndrome de la víctima narcisista, el TAG, el TEP, el TEP-TC, la depresión y la conclusión. Estudios previos como el de Radel y otros en el 2021, Silvia y Ramos en el mismo año y Piña y Cortés 2023 han descrito que el abuso psicológico da lugar a problemas de salud mental. Algunos ejemplos de situaciones en las que se puede sufrir abuso psicológico son el abuso infantil, el abuso o la violencia de pareja y del que estamos hablando, el abuso narcisista. Las víctimas de abuso narcisista pueden desarrollar psicopatologías como trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de estrés postraumático y depresión. Pero de acuerdo con Shalchian 2022, es el trastorno de estrés postraumático complejo y no el trastorno de estrés postraumático el que se relaciona más con las que han estado relacionadas con personas narcisistas por un periodo más largo. Introducción. El síndrome del abuso narcisista se define como un patrón crónico de abuso físico, emocional y sexual, perpetrado por un narcisista patológico contra individuos más débiles y vulnerables. Actualmente no se ha reconocido completamente como un síndrome debido a la falta de casos recopilados, desde un paradigma de las ciencias exactas. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es proporcionar información sobre el síndrome de la víctima narcisista con un enfoque biológico y químico. Por ello, se recopiló información de documentos como páginas web, artículos científicos, libros y guías de atención psiquiátrica. Se utilizó la poca literatura existente correlacionándola con sintomatologías comprobadas científicamente, como la ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizada, el estrés postraumático y la depresión. Ansiedad y el síndrome de la víctima narcisista. Las víctimas del abuso narcisista pueden desarrollar trastornos como el trastorno de ansiedad generalizada, mejor conocido como TAC, y el trastorno de estrés postraumático, PEPT. La ansiedad puede afectar significativamente la vida de las víctimas, tanto durante como después de la relación con el narcisista, impactando en las futuras relaciones que pueda tener el individuo. Ahora, el trastorno de ansiedad generalizada, mejor conocido como TAC, se diagnostica cuando los individuos presentan una ansiedad mayor a 6 meses. ¿Pero qué es la ansiedad? La ansiedad es una respuesta natural al estímulo que casi siempre es al peligro, pero se puede volver patológica cuando no hay un estímulo muy evidente. La ansiedad involucra varios centros nerviosos del sistema límbico, como la corteza cerebral, la amígdala, el hipocampo. Sin embargo, según la literatura, aún no existe un modelo coherente que explique la intimidad del funcionamiento de la ansiedad en el cerebro. Y químicamente, la ansiedad se lleva a cabo por la liberación de sustancias neurotransmisoras en las neuronas que permiten la sinapsis. Pero, de igual forma, aún no existe un solo sistema que explique cómo se modula la ansiedad. Ahora vamos con la epidemiología, causas y síntomas del trastorno de ansiedad generalizada. Pues afecta aproximadamente al 3% de la población general y es más común en mujeres y personas de 40 a 50 años de edad. Las causas pueden ser multifactoriales, incluyendo factores genéticos, psicológicos y sociales. ¿A qué nos referimos con esto? A que pueden influir problemas de enfermedades crónicas, problemas psicológicos como a momentos estresantes o algún trauma de la niñez. Y socialmente, el trastorno de ansiedad generalizada está relacionado con personas de escasos recursos y educación precaria. Ahora, los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada se dividen en somáticos y psíquicos. Los somáticos están más relacionados a problemas físicos como palpitación, taquicardia, espasmos digestivos, dolores abdominales,
cefalias, inhibición sexual, crisis de temblores y vértigo. Ahora, los psíquicos que están más relacionados con el comportamiento de los individuos como nerviosismo, inquietud, trastorno del sueño, preocupación excesiva o problemas cognitivos. Para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada se recomienda psicoterapia acompañado con un tratamiento farmacológico. En la psicoterapia se recomienda trabajar con la terapia cognitivo-conductual y ejercicios de relajación para así reducir la ansiedad en el paciente y poder dar seguimiento al tratamiento farmacológico. Como primera elección en el tratamiento farmacológico se recomiendan antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina y SRS o los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina y RSN. Y en casos de que se ocupe canalizar más rápidamente al paciente, se recomienda benzodiazepinas, el cual tiene una acción de entre 30 a 60 minutos. Y en caso de que el paciente tenga contraindicada la benzodiazepinas, se recomienda hidroxicina. Otros tratamientos que podríamos considerar son los antipsicóticos de segunda generación, como la quetiapina, que se ha demostrado que es muy buena para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada, y anticonvulsionantes, como la pregabalina, que ayuda en el insomnio y ayuda también en la disminución de síntomas depresivos. El hecho de que el trastorno de estrés postraumático está relacionado con las víctimas de personas narcisistas hace de gran interés su estudio. Pero antes es importante diferenciar las implicaciones del trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés postraumático complejo. El trastorno de estrés postraumático deriva de la exposición a un evento traumático. Su sintomatología básica incluye revivir el hecho traumático, ya sea en sueños o recuerdos, evitar recuerdos asociados y un estado de hiperactivación. Implicaciones biológicas. En el sistema nervioso simpático hay una desregulación en la liberación de catecolaminas, noradrenalina y adrenalina. El eje hipotálamo hipofisario adrenal también se ve implicado, ya que hay niveles bajos de cortisol y niveles elevados de la hormona liberadora de corticotropina. También hay un impacto neuroanatómico. Hay reducciones de volumen cerebral en áreas como la amígdala, corteza prefrontal lateral y el lóbulo parietal. Los fármacos aprobados para este trastorno son la sertralina y paroxetina, los cuales son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, abreviados como ISRS. Lo que hacen los ISRS es que aumentan la concentración de serotonina en las sinapsis. Ahora hablaremos del trastorno de estrés postraumático complejo. Este resulta de la exposición prolongada y constante a experiencias amenazadoras de las que no se pudo escapar. Este trastorno tiene los síntomas básicos del trastorno de estrés postraumático, pero tiene 3 síntomas adicionales, los cuales son problemas en la regulación emocional, concepto negativo de sí mismo o baja autoestima y dificultades en las relaciones interpersonales. Un estudio de Bryant y otros en el 2021 mostró que había una mayor activación bilateral de la ínsula y la amígdala derecha en personas con trastorno de estrés postraumático complejo comparado con personas con trastorno de estrés postraumático. Los autores concluyeron que dicho resultado está relacionado con que en el trastorno de estrés postraumático complejo se presenten problemas en la regulación emocional y el autoconcepto. El síndrome de víctima narcisista puede ser causada por una variedad de factores, incluyendo la falta de satisfacción emocional, la sensación de fracaso y la percepción de ser víctima de las circunstancias, lo que conlleva la depresión mayor. La depresión es una enfermedad compleja que afecta entre el 17 al 20% de la población mundial. Se han identificado interacciones entre estos factores que provocan disfunción en las redes neuronales y en sistemas de neurotransmisores,
como el serotoninérgico, el noradrenérgico y el dopaminérgico. Estas disfunciones están mediadas principalmente por la hiperactividad del eje hipotálamo hipofisario adrenal, el cual juega un papel crucial en la respuesta al estrés y en la regulación de la depresión. La hipótesis de las monoaminas propone que el trastorno depresivo mayor se debe a deficiencia en los neurotransmisores, que son la serotonina, noradrenalina y un menor grado de la dopamina. En la noradrenalina, o también conocida como la norepinefrina, hay una disminución en la liberación o producción de norepinefrina en individuos deprimidos. La serotonina es fundamental para la modulación de la conducta social y las emociones, con efectos rápidos y locales o lentos y difusos dependiendo de su liberación. La dopamina es principalmente un neurotransmisor inhibitorio. Este neurotransmisor en las vías mesoquital y mesolímbica participa en el mantenimiento del estado de alerta. Se deriva del aminoácido tirosina y la síntesis que es por la misma vía que la noradrenalina. La serotonina y la noradrenalina tienen fuerte influencia en patrones de conducta y función mental, mientras que la dopamina está involucrada en la función motriz. Existen tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos. Los farmacológicos son los antidepresivos, estos van a actuar sobre los sistemas neurotransmisores ya mencionados, mientras que los psicoterapéuticos serían las terapias que van a ayudar a manejar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Estos van de la mano ya que con ayuda de los fármacos y con una buena terapia puede mejorar el paciente. Concluimos que las psicopatologías que fueron descritas podrían sentar las bases para dar un mejor diagnóstico. Sin embargo, se necesitan más estudios de casos clínicos que involucren tanto el comportamiento social como las alteraciones bioquímicas que derivan del abuso narcisista. Esto ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.